Saludamos a todos los que nos oyen y nos ven a través de las plataformas de Remanente Escogido, radio y televisión. Somos la Iglesia Cristiana Pentecostés de Guatemala, Remanente Escogido. Y estamos transmitiendo en varios medios de transmisión. Y donde quiera y por el medio que usted nos encuentre o nos escuche, no se cambie de sintonía. Hay una palabra para su alma, para su ser. Que Dios le bendiga grandemente. Y que Dios bendiga a todos los que están hoy aquí reunidos. Sean bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Dios bendiga a los que están allá en el primer nivel también. Que Dios les bendiga y que puedan escuchar la palabra que el Señor tiene preparada para su vida. Vamos a tomar las Sagradas Escrituras en el capítulo 6 del libro de los Jueces. Hay una palabra que quiero compartir de parte del Señor con usted. Jueces capítulo 6. Bendito sea el Señor. Y después de leer esta palabra, usted manténgase alabando, adorando y escuchando lo que Dios quiere hablarnos. Vamos a leer para gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Capítulo 6 del libro de los Jueces, versículo 1 al 4. Dice la palabra: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. La mano de Madián prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes, y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y los amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, subían y los atacaban. Acampando contra ellos, les destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Sea Dios glorificado para siempre. En esta hora quiero hablarles acerca del tema lealtad ante Dios, ante el Dios del cielo y ante quien nos ha hecho bien. El Señor nos ha estado hablando todos estos días y a veces nos extrañamos por qué el Señor insiste en algo. Pero Dios quiere hacer cosas extraordinariamente grandes entre nosotros. Dios quiere bendecir este remanente escogido. Dios quiere expandir esta obra por muchas partes de la tierra. Necesita un pueblo que sea diferente a todos los pueblos que hay sobre la tierra. Un pueblo compenetrado en la verdad, que tengan la palabra no solo en el intelecto, sino en el corazón. Que esa palabra esté sembrada ahí. Y cuando la palabra de Dios abunda en nosotros, no caeréis jamás, dice
el apóstol Pedro escribiendo a la iglesia: si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejaréis estar ociosos y sin fruto, y no caeréis jamás. Y así es. Si la palabra está dentro del corazón y nos tiene agarrados, es muy difícil descarriarse una persona. Es muy difícil darle la espalda al Señor, porque esa palabra está allí ocupando el lugar que puede ocupar el corazón de una persona para el mundo, para la carne, para las cosas pasajeras. La lealtad ante Dios y ante los hombres que nos hacen bien. La lealtad es el cumplimiento de aquellas leyes que exigen la fidelidad y el honor. Una persona de bien debe indiscutiblemente ser leal. Lo contrario es ser traidor. Lo contrario a la lealtad es la traición. Y la persona de bien debe luchar y batallar por ser leal, por ser de una sola pieza, de una sola cara. Presentarse a Dios como tal. Delante de Dios estamos descubiertos, no solo el pasado, el presente, sino el futuro. En el estudio anterior decíamos que a Dios nadie lo toma de sorpresa, porque Él conoce exactamente desde el vientre de nuestra madre lo que vamos a hacer, por dónde vamos a pasar, hasta dónde vamos a llegar. Cuando hay lealtad en nuestra vida, lealtad a Dios en primer lugar, a su obra, a su palabra, al sacrificio hecho en la cruz del Calvario por nosotros. Esa lealtad está basada en fidelidad, gratitud. La persona leal es agradecido. Lo que yo voy a exponer y voy a referir a través de la palabra es precisamente eso. Que no puede haber nadie o alguien que sea leal sin ser fiel. Y no puede haber una persona fiel sin ser leal. Gloria al Señor. Lo que vemos nosotros en lo que leímos en este capítulo 6, por supuesto que nos ocupa muchos versos, pero hemos tomado solamente 4. Ahí dentro hay una situación complicada, hermano, que vemos que los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Y Dios los entregó. Eso no fue una fallita. Eso no fue un defecto. Eso no fue una cosa liviana. Ellos se descarriaron completamente. Y se volvieron a los ídolos. Se corrompieron. Se echaron a perder. Pasó mucho tiempo corrompidos, dañados, dándole la espalda a Dios. Y entonces vino la ira de Dios sobre ellos y Dios se los entregó en manos de Madián. Pero Madián no era solamente ellos como pueblo, como nación. Ellos tenían sus asociados también y eran perversos, enemigos de Israel, y todos se unieron para hacerles la guerra y causarles
7 años de dolor, de angustia, de miseria. Yo estaba meditando uno de estos días en las situaciones que hemos tenido que pasar en este tiempo de pandemia en el mundo. Y muchos gobiernos han tenido que cerrar el país y han establecido normas que la gente no puede salir a las calles, que tienen que estar encerrados. Pero eso es por semanas, por una semana, 2 semanas, un mes. Y hay una desesperación en el mundo por ese encierro. Y hay gente que se ha tirado a las calles a hacer huelgas, se ha rebelado contra el gobierno y ha hecho una cosa tremenda, porque no es fácil un encierro y estar en una desesperación. Pero esto no se puede comparar, hermano. Esto no le da los tobillos a una situación tan complicada de 7 años encerrados en cuevas, humillados, insultados y con depredadores. Aquí dice la palabra que la mano de Madián, verso 2, prevaleció contra Israel. Eso indica que estos hombres fueron más fuertes. Usted sabe que la palabra dice que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Es decir, que el infierno va a pelear y la iglesia va a defenderse y va a contraatacar, y la iglesia del Señor sale ganando. ¿Cuántos saben que salimos ganando? Sí, Señor. Por más dura que sea la lucha, la prueba, la batalla que usted esté librando, si se pone a buscar a Dios, si se humilla delante de Dios, Dios viene y levanta su mano, su espada, lo defiende y el enemigo es derrotado, vencido, y las puertas del infierno no prevalecieron. Ahora, si no pelea, si no se defiende, el infierno prevalece. Pero la promesa está establecida que no prevalecerá. Aquí dice lo contrario. Y no es una contradicción. Es que Dios los entregó. Y los aliados, Madián y sus aliados, prevalecieron contra ellos. Es decir, los vencieron. Los derrotaron. ¿Y qué más sigue diciendo? Dice que Madián prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas. Comenzaron a fabricar cuevas como los animales. El miedo, el terror. Eso indica que perdieron las casas donde vivían. Todos perdieron sus casas. Ahora fabricaron cuevas para meterse. Se hicieron cuevas en los montes. Huyeron de los pueblos, huyeron de los lugares visibles y se convirtieron como en animales, como bestias, huyendo. Se hicieron cuevas en los montes y cavernas en lugares fortificados. Hermano, qué terrible la condición, la situación en la cual llegaron a parar y llegaron a tener
perdiendo todo, perdiendo todo. Aquí no hemos perdido nada. Se pasó un año de pandemia y yo no creo que ninguno de ustedes haya aguantado hambre ni esté en la miseria, porque si es fiel a Dios no hay miseria. Si es fiel a Dios no hay hambre. Si no comes porque no quiere, pero Dios le va a proveer. La mano de Dios, mientras Dios esté a favor nuestro, a favor de un hombre, a favor de un pueblo, de una iglesia, de una familia, de un matrimonio. Si Dios está allí, hermano, no hay diablo, no hay hambre, no hay miseria. Así es. Así es. Pero allí el panorama era totalmente diferente. Porque allí estaban peleando con las uñas. Estaban peleando con su propia carne. Se estaban defendiendo por sus propios medios. ¿Sabe cuándo sucede eso, hermano y hermana? Cuando la persona se rebela contra Dios, peca contra Dios, se rebela contra Él, le da la espalda a Él. Y Dios no solamente lo deja, porque hay gente a la cual Dios la ha dejado. Bueno, salga como pueda, defiéndase como pueda, coma como pueda. Pero en este caso no solamente Dios los dejó, sino que Dios los entregó. Eso es muy terrible, hermano. Eso es muy terrible. Dios los entregó, se los entregó al enemigo. Que Dios tenga misericordia de nosotros y nos libre, y que nunca tengamos que pasar una experiencia de esas. Poder en la sangre de Cristo. Y dice el verso 3 que sucedía que cuando Israel había sembrado, salían algunos a sembrar escondidas para no morirse de hambre. De hecho, que se da por sentado que hubieron muchos que murieron de hambre en una situación complicada. No fueron 7 días, fueron 7 años. Y sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y se asociaron con los amalecitas, y los hijos de Oriente contra ellos subían y los atacaban. Es decir, que ese ataque, ese golpe, no era cada 7 años. Eso era cada poco. Cada vez que se imaginaban los enemigos que ellos habían salido de las cuevas, de las cavernas a sembrar y tenían alguna cosecha, venían y los atacaban. Y como no tenían defensa, ¿de dónde y de quién? Que una persona puede ser demasiado fuerte, demasiado diestro, ser un estratega militar para defenderse, para contraatacar y contrarrestar. Pero si Dios no está con él, no es nada. ¿Sabe que eso es lo que dice la palabra? Que si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Pueden estar ahí los centinelas, pueden estar ahí los guardaespaldas. Si Dios ha entregado a una persona en manos del enemigo, no valen guardaespaldas, ni guardafrentes, ni guardapechos, ni guarda nada. Eso es lo que estamos leyendo. Que aunque ellos intentaban defenderse, Dios se los había entregado y Dios les había dado la espalda, así como ellos le dieron la espalda a su Señor.
Gloria a Dios para siempre. Y el verso 4 dice: acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra. Como a ellos no les importaba, porque no necesitaban eso. Ellos tenían abundancia, pero venían y destruían los frutos de la tierra de aquellos pobres que habían salido de las cavernas y las cuevas para sembrar, para ver qué cosecha podían guardar para pasar el hambre, para apalear el hambre. En una situación complicada. Acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban, oiga esto, hermano, que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque también se comían los asnos. Hubo un tiempo cuando Dios permitió un cerco en una ciudad que fue tan duro y tan difícil que llegó a venderse en grandes precios una libra de estiércol de paloma. Se comían la cabeza de los asnos. Y no solamente eso, muchas mujeres mataron a sus hijos para comérselos. Hay gente que piensa que con el Dios Altísimo se puede jugar y se puede vivir como le dé la gana a cada uno. Pero eso no es cierto. Si la persona no corrige su camino y no se afirma en el camino y pide misericordia a Dios y se humilla ante su presencia, puede venir una situación tan complicada de Dios dejarlos y de Dios entregarlos en las manos de los enemigos, que hagan lo que quieran con ellos. Poder en la sangre de Cristo. Gloria al Señor. No dejaban nada que comer. Y aquí es que quiero que usted entienda y vaya siguiendo el hilo de este mensaje de la palabra, que quede en su corazón. No creo que alguno de ustedes, de los que me escuchan, o no lo sé, haya llegado a una extrema situación de calamidad, de miseria, de ser robado, de ser atropellado por el enemigo sin tener quien lo defienda. Pero lo que sí sé es que cuando vinimos a Cristo, el capítulo 2 de Efesios, verso 1 dice que estábamos muertos en delitos y pecados, que Él nos halló muertos. Estábamos destruidos. En otra forma, por supuesto, porque lo que estamos viendo era una situación material, literal, física. En el caso nuestro, pasamos situaciones complicadas en el mundo, pero morimos espiritualmente. Estábamos muertos, sin vida, buscando refugio, buscando dónde satisfacer nuestra necesidad, y no la encontrábamos, porque no era un asunto material, era un asunto espiritual. El alma estaba muerta en delitos, y la palabra dice: Él os dio vida.
¿Cuántos han sentido esa vida, hermano? A su nombre la gloria. Y ahí es donde tenemos que entender esto. El capítulo 8 dice claramente. Capítulo 8 del libro de Jueces, verso 32. La palabra dice: y murió Gedeón, hijo de Joás, en buena vejez, y fue sepultado en el sepulcro de su padre Joás, en Ofra de los Abiseritas. Pero aconteció que cuando murió Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse, yendo tras los Baales, y escogieron al dios Baalberit. La sangre de Cristo tiene poder. Escuche esto. Después de la muerte de Gedeón, ¿qué hizo Gedeón por ellos? Dios levantó a Gedeón para sacar a esa gente de esas cavernas, de esas cuevas. Escúchelo bien. Dios levantó a ese hombre, su familia, para enfrentarse al enemigo. Y todos sabemos todo el historial con el cual Dios utilizó a este hombre, y con 300 hombres que el Señor eligió y escogió, le dio una victoria extraordinariamente grande y arrasadora. Y todos los pueblos que habían alrededor doblaban la rodilla de miedo, de terror, ante esa hazaña que Dios hizo a través de Gedeón. Lo extraño aquí, hermano, es que está bien que se le olvide a uno algunas cosas de las que pasó en la vida. Algunas situaciones humillantes y terribles, pero olvidar totalmente de dónde Dios lo ha sacado. Olvidar, si usted o yo, quiénes éramos antes de conocer a Cristo, es estar loco, esquizofrénico, no tener bueno el cerebro. Porque esto no solamente se enfriaron, hay gente que se aleja de Dios. Algunos le echan la culpa a la pandemia. Yo estoy así frío, dice. Estoy así frío por la pandemia. La pandemia no enfría a nadie, hermano. Al que lo agarró y el Señor no está con él, lo mató y punto. Se lo llevó. O si es el tiempo de llevárselo el Señor, pues va a utilizar eso también. Pero no es para vivir una vida fría, apática espiritualmente, alejado de la oración, alejado del ayuno, alejado de la búsqueda del rostro de Dios. No, porque tenemos en la conciencia, en el corazón, sabemos de dónde el Señor nos sacó y cuántas cosas ha hecho el Señor por nosotros. Así como el Señor le dijo a aquel gadareno: váyase a su familia, a los suyos, y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho Jehová contigo. Vaya.
Pero estos, se murió el líder. Y me llama la atención la manera que la palabra presenta que esta gente, después de la muerte de Gedeón, los hijos de Israel se volvieron a prostituir. O sea, volvieron a lo mismo. Y eligieron un Dios, que hay muchas versiones. Los teólogos han tratado de ubicar el nombre de este personaje y unos dicen unas cosas que ni son creíbles, ni podemos afirmarlas. Lo cierto es que se constituyó en el Dios de las revelaciones, de la adivinación, en un Dios totalmente demoníaco, donde la fuerza del infierno estaba sobre él, donde la gente creía que todo el que lo adorara y le sirviera era una persona extraordinaria, sobrenatural, porque adoraba a un Dios supuestamente más grande que el Dios de Israel. Señor lo reprenda, porque no hay otro más grande que el Dios que hizo el cielo y la tierra. No lo hay. Aleluya. Algunos hasta se atreven a decir, y eso lo escriben, hermano, en libros y en relatos, que era el segundo de el que llegó a ser Lucifer en el cielo. Eso no lo puedo decir yo porque no lo sé. Yo no vi eso. Tampoco está escrito en la palabra. Lo cierto es que este Dios que escogió el pueblo, el Señor le dice, se prostituyeron. Es decir, se corrompieron en una prostitución espiritual baja y terrible. Qué terrible, hermano. También dicen otros que era un dios de la misma línea de los Baales. Fuera quien fuera, se prostituyeron y era un instrumento del diablo al que fue el pueblo a seguir y a servir. Y mire, hermano, alabado sea Dios. Y aquí está el mensaje, el corazón del mensaje que estamos escuchando. La esencia. Porque estamos hablando de la lealtad ante el Dios del cielo y ante quien nos haya hecho bien. Aquí hay dos cosas y dos personajes. Fue el Dios del cielo el que llamó a Gedeón y el que lo utilizó y lo capacitó. Porque eso no solamente es llamado y vete, no. Dios capacita. Dios da estrategias. Dios da sabiduría, hermano. Una persona que diga, yo tengo un llamado de Dios y me voy, pero ¿a qué se va a ir? Ya lo envió Dios, ya lo capacitó, ya tiene la estrategia, ya tiene el propósito, ya tiene la visión, ya tiene la meta. No tiene nada de eso. Porque es el Señor el que capacita. Y para una guerra, una pelea de ese tamaño, de esa altura, se necesitaba inteligencia, sabiduría, poder de Dios, ciencia, ser inteligente y tener las estrategias. Yo no puedo decir qué le dijo
aquel personaje celestial a Josué cuando lo que registra el capítulo 5. Cuando Josué estaba en una noche cerca de Jericó pensando, ¿cómo voy a hacer para conquistar esa ciudad? Y esa ciudad amurallada, una ciudad plagada de enemigos que eran más fuertes que ellos, que eran más poderosos que ellos. Y dice que él estaba una noche allá en la soledad pensando, y se le presentó un personaje celestial para hablar con él. Josué tenía su lanza en la mano, y cuando vio esa silueta y lo fue identificando, ¿y qué será eso? ¿Y quién será? ¿Y quién viene a estas horas de la noche? No podía identificar qué personaje era. Pero cuando ya vio que se le acercaba, cogió la lanza y le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Tenía la lanza en la mano, estaba solo en una noche donde no había más nadie. Eso indica que ese hombre estaba preocupado porque tenía la responsabilidad de un pueblo detrás de él y los enemigos delante. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Por qué lado vamos a entrar? ¿Cómo va a ser la batalla? Yo espero que a usted se le haya ido el sueño, como a mí muchas veces, pensando cómo vamos a hacer. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y maravilloso el Dios que nos llamó y nos escogió, porque el Espíritu de Dios nos dirige. El Espíritu de Dios va a dirigirlo a usted y a mí, y nos va a dirigir a toda verdad. No nos va a dirigir a ningún fango, a ningún rincón, a ninguna cueva. Él nos va a dirigir a toda verdad. Y nos va a dar las estrategias de la batalla, porque cada batalla tiene sus propias características. Y cuando ya Josué se abalanzó con su espada y le pregunta, ¿es algún enemigo nuestro o es de los nuestros? Identifíquese. El ángel de Jehová le dijo, no. ¿Y sabe quién era? El príncipe del ejército del cielo. ¡Qué maravilla, hermano! No era cualquier ángel. Era el director, el príncipe del ejército celestial, que había venido a encontrarse con Josué allí en la oscuridad, en la soledad, para instruirlo, para decirle qué es lo que tiene que hacer. Puede levantar usted sus manos y alabar a Dios, hermano. Solos no podemos, no servimos, no funcionamos. Tiene que ir alguien adelante instruyéndonos y diciéndonos, métase por acá, dé la vuelta por allá, haga esto, haga aquello, implemente esto. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a su nombre. Por eso es que hay que buscar a Dios. Por eso invitamos siempre al pueblo a buscar a Dios. Por eso invitamos a la gente a ayunar, a orar, a vigilar, a que no se quede descuidado, a que no se quede rezagado, a que salga de la cueva.
Todo el que vive en cuevas es que está derrotado y vencido. Hay que salir de esa cueva y decirle al Señor: aquí estoy. ¿Cómo es la batalla que tengo que enfrentar aquí? Eso me indica a mí. Eso me habla a mí. Que Gedeón no fue simplemente un personaje cualquiera, que Dios lo llamó, lo agarró y le dijo: usted tiene que pelear aquí la batalla. No, él fue instruido. Él fue capacitado por el Señor, que Dios le indicó lo que tenía que hacer, y ganó esa enorme batalla. Hermano, fue milagros, portentos, maravillas, porque no era él, él estaba ahí, pero quien iba peleando por los lados, por el frente, por la espalda, era el Dios de los cielos. Y Gedeón avanzó sin nada, con unas teas, con unas lámparas que parecían candelillas. Gloria a Dios. Gente que ha estado en las manos del Señor. Y lo que quiero dejar en su corazón es que este hombre perdió esta batalla con responsabilidad y riesgo de su propia vida. Ahí estaba, humanamente hablando, estaba perdido. Porque era un gran ejército que parecían langostas, y él con 300 hombres, ¿qué iba a hacer, hermano? Sin embargo, arriesgó su vida, se esforzó, se sacrificó, luchó y batalló y sacó ese pueblo de esas cuevas, de esas cavernas. Los estableció, Dios los bendijo, Dios los prosperó, Dios les dio tantas cosas. Pero usted lee aquí algo que realmente es decepcionante. Porque en primer lugar, en el momento que muere este hombre, el pueblo dice: bueno, como dijeron los hondureños en una ocasión, cuando ya nos quitamos esa responsabilidad directa, que iban a hacer fiesta porque ahora ya no tenían que orar ni ayunar. Me imagino que muchos dirían: se murió Gedeón, se murió el líder, se acabó todo. Porque hay gente que piensan que porque se muere un hombre que Dios ha utilizado, que Dios ha levantado, se muere su obra, se muere su causa, y eso no es así. Alabado sea Dios. Yo me puedo ir a la eternidad esta noche y la obra, esta obra remanente escogido, seguirá adelante avanzando, porque no es el brazo del hombre, es la mano poderosa de Dios. Levanta esas manos y alaba, alaba. Nunca piense que es su fuerza, que es por su cara, por sus ojos grises y azules. Nada de eso sirve. Es la mano poderosa de Dios. Es la mano de Dios. De ahí es que usted tiene que estar agarrado, y ahí es que tiene que tener los ojos puestos, y ahí es que tiene que tener la esperanza, y ahí es que tiene que buscar a Dios. Por la mano poderosa es el Señor el que abre puertas y nadie las cierra, y
y el que cierra y nadie las puede abrir. Él. A su nombre gloria. A su nombre gloria. Pero ¿sabe qué me llama la atención? En primer lugar, que la gente se olvidaron de Dios. Ay, hermano, 7 años pasando miseria, comiendo basura y hasta estiércol de animales, hambre de la pura, hermano, de la fina. Y después que son bendecidos, se les olvida quién luchó por ellos. Se les olvidó primero quién fue el brazo poderoso que utilizó a Gedeón para sacarlos. Se les olvidó. Se les olvidó. Y segundo, se olvidaron de aquel paladín, de aquel soldado que Dios utilizó. Se les olvidó y les dio igual. Miren lo que dice la palabra. Murió Gedeón y los hijos, hijo de Joás, en buena vejez, y fue sepultado en el sepulcro de su padre Joás, en Orfa de los Abiseritas. Pero aconteció que cuando murió Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse, yendo tras los Baales, y escogieron por Dios a Balberit. Señor los reprenda. Y no se acordaron los hijos de Israel de Jehová, su Dios. En primer lugar, se les olvidó. Y segundo, los que los había librado de los enemigos en derredor. Segundo, ni se mostraron agradecidos con la casa de Jerobaal, el cual es Gedeón, conforme a todo el bien que él les había hecho a Israel. Mire que hay gente que se acerca y si uno no está bien parado en la senda y bien agarrado de la mano de Dios, lo debilitan. Porque hay gente que se acerca, pero usted deje de estar ayudando a la gente, deje de estar compartiendo lo que Dios le da. Eso no. Deje que cada uno viva como pueda y aguante hambre quien quiera. Y si usted no está bien agarrado, se le mete esa cizaña, porque eso es cizaña. Usted tiene que ayudar a todo el que Dios le diga que lo ayude, sin mirarle la cara, ni la estatura, ni qué tiene, ni qué no tiene. Allá cada uno. Y cada uno va a responder por eso que recibió. Pero que Dios nos va a pagar, sí, Señor. Y con grandes creces, hermano, con grandes cosas. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estamos alegres. Yo no sé si con usted ha hecho grandes cosas Dios, pero si las ha hecho, alabe, hermano. Abra esa boca. Glorifique a Dios. Cosas que usted ni se había imaginado, ni había llegado a pensar que Dios podría hacer, las hizo. Y tenemos que estar bien ubicados para no dejarnos desconcertar, desubicar. Por eso la palabra dice: no os canséis de hacer bien. ¿Por qué? Porque a su tiempo segaremos
si no desmayamos. A Él sea la gloria por siempre. Esta gente se le olvidó. Hermano, ¿cómo es posible que alguien que está en la cárcel, así como le pasó a José en la cárcel, ¿se acuerdan de la historia que le dijo a aquel copero, aquel compañero carcelario que iba ya a salir? Acuérdate de mí cuando esté por allá libre. Hable de mí, que aquí estoy, inocentemente aquí estoy. Qué cuento, hermano. Más se tardó en que le abrieran la puerta de la cárcel y salir, se le olvidó su amigo que tenía dentro. Pero se puede olvidar quien le dé la gana olvidarse, pero Dios no se olvidará. Dios no se olvidará. Porque llegó el momento de sacarlo de allí y Dios hizo lo que tenía que hacer. Milagros, maravillas. Aleluya. Y lo sacaron de la cárcel para ponerlo en alto. No importa quién se olvide. Usted haga lo que Dios ponga en su corazón. Gloria a su nombre. Se olvidaron de Gedeón, de su casa, de su familia, de todos. Mire que textualmente dice: ni se mostraron agradecidos con la casa de Jeroboam, el cual es Gedeón, conforme a todo el bien que él había hecho a Israel. No se mostraron agradecidos. Es decir, nadie le importó la vida que él se jugó para sacarlos de esas cuevas y hacer todo lo que pudo. Terminó su vida y se fue, y ellos no se mostraron agradecidos ni con Dios ni con él. Es posible que las personas aquí en la tierra no se muestren agradecidos por lo que usted ha hecho por otros, pero Dios no se va a olvidar de nosotros. A Él sea la gloria por siempre. A Él sea la gloria. Y eso es lo que encuentro yo en el capítulo 1 del profeta Isaías, que lo conocemos, pero lo traemos a este tema importante de la gratitud, del agradecimiento, de la lealtad. Eso es ser leal. No importa los años que pasen, nunca se olvide del que Dios usó para sacarlo a usted de la situación en que estaba. Nunca me podré olvidar, y tengo marcado en mi cerebro, en mis neuronas, marcado en mi corazón, hasta la forma, la actitud de la persona que me habló de Cristo, que me habló estando perdido. Y cuántas veces le refuté la verdad y lo maldije. Sin embargo, insistió y me venció la verdad. Y se quedó la verdad clavada en mi corazón, en mi alma, como una lanza, que de ahí en adelante, hermano, no podía olvidar eso. Me quedaba dormido y empezaba a soñar cómo me hablaba esa persona y cómo me decía: su vida es una desgracia. Eso no me lo mandó a decir, me lo dijo en la cara. Nunca se me olvidará que Dios utilizó a esa persona para hablarme y para hacerme cambiar de ruta en la vida que llevaba. Nunca olvide
la persona que le ha extendido la mano. Nunca olvide, nunca deje de orar, de agradecer por aquellos que Dios ha utilizado para dirigirlo en el camino hacia la eternidad. Un día, si somos fieles, vamos a llegar y nos vamos a ver en otra dimensión, en otra condición. Aleluya, con un cuerpo glorificado y eterno. Alabaremos y glorificaremos a Dios, porque Él vive por los siglos de los siglos. Pero note esto, hermano. El Señor ha recibido tantas traiciones. A veces nosotros no queremos ni seguir el camino porque decimos, fulano me traicionó, fulana me traicionó, aquel, mi primo, mi hermano, mi sobrino, mi tío me traicionó. ¿Qué importa cuando ya usted tiene las marcas en sus espaldas, las marcas de la traición? No le importa eso. No le importa eso. El Señor dice esto, capítulo 1, el verso 2 y 3. Oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová, crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. ¿Lo está leyendo? Medite por unos segundos. ¿Cuántos conoce usted descarriados? Que el Señor los ha bendecido, los ha levantado. Se descarriaron. ¿Qué hicieron? Dios los levantó, los engrandeció y ellos se rebelaron, se descarriaron, pecaron, se corrompieron, se prostituyeron y le dieron la espalda al Señor. ¿Ha dejado el Señor de ser el Señor por tantos traidores que ha tenido en el camino? No. La palabra dice, aunque fuéramos infieles, Él, ¿qué más dice? Permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Él sigue siendo fiel. Oh, gloria a su nombre. No importa quién lo traicione, quién le dé la espalda, quién pisotee su sangre preciosa, no importa. Por eso es que Dios ama al que le ama. Dios honra a los que lo honran. Si usted honra a Dios, ama a Dios, será amado por Él, defendido por Él, honrado por Él. Aleluya, respaldado por Él. A su nombre la gloria por siempre. A su nombre la gloria. A su nombre la gloria. Ya voy terminando, hermano. Se cumplió el tiempo. Pero termino con las palabras del Salmo 103. Gloria a Dios. Bendice alma mía Jehová. Verso 2. Y no olvide ninguno de sus beneficios. No olvide ninguno de sus beneficios. Cuando usted doble sus rodillas o cuando usted alabe a Dios, dígale, Señor, gracias. ¿Por qué? Por el pan. ¿Por qué más? Por el aire. ¿Por qué más? Por el techo donde me puedo meter bajo él. ¿Por qué más? Por mi familia, por los que sirven a ti. Gracias por mi salvación.
Gracias porque mi nombre está escrito en el libro de la vida. Gracias. Oh, Masuikendalaba. Oh, gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias por la sanidad de mi cuerpo. Gracias por la provisión económica. Gracias por la defensa de mi vida. Grama Suikendaya. Gracias. Ribican Suiba. Gracias por tu sangre preciosa que fluyó de tu cuerpo en el Calvario. Gracias, Mansique y Riva. Urrebebequindo alama soy. Gracias. Usabaki barabasuiba. Gracias. Ahí está moviéndose la presencia de Dios, sanando su alma, sanando porque iba fortaleciendo su corazón, su vida, su mente, su alma. Levanta esas manos, abre tu corazón, abre tu boca, dale gracias, solo dale gracias, solo da gracias. Deja que la presencia de Dios se mueva, se mueva. Oh, gloria.